Y si es necesario, Señor, que tu palabra nos exhorte, también dispuestos estamos, Señor, a recibir la exhortación de tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y una vez más, gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. Muy fuerte, ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Amén. Qué bueno volver a estar juntos, mis amados hermanos. Amén. Digo en el nombre del Señor. Pues vamos a entrar de lleno a la palabra el día de hoy. Como ustedes se recordarán, pues hay varios temas, mis amados hermanos, que los tenemos ahí en el tintero. Hoy pues vamos a retomar uno. Todavía nos falta hablar del matrimonio. Amén. Se salvaron que no vine el martes. Gloria a Dios. Sí, vamos a seguir hablando del matrimonio, las ataduras del creyente. Todavía tenemos en el tintero los dones. Y hay muchos temas, mis amados hermanos, que poco a poco y con la ayuda del Señor los vamos a ir ministrando. Pero mientras tanto, dejemos que la presencia del Señor nos vaya llenando y ministrando a cada uno. Decimos amén. Ahí en su lugar los invito a que inclinen su rostro. Vamos a orar por la palabra y a suplicar al Señor que Él pueda hablarnos en esta noche. Gloria a Dios, Padre bueno, Dios Todopoderoso, gracias te damos, papito lindo, por este hermoso privilegio, Señor, que tú nos concedes de poder estar en tu casa, de poder predicar tu palabra. Bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre Celestial, que se han hecho presentes. Bendigo a los que no han podido estar presentes, Señor, en esta oportunidad. Bendigo a los que se han conectado, Señor, y los que se van a conectar en línea, Padre bendito. Y aún bendigo a aquellos, Señor, que ni están ni van a estar en línea, pero en su momento probablemente escuchen esta palabra. Los bendecimos desde ya, creyendo que el consejo, Señor, de tu palabra no regresará a ti, Señor, vacía, Padre, sino antes bien cumplirá ese bendito propósito por el cual has enviado tu palabra. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea dada a ti y a tu nombre, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos esa fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces vamos a continuar hablando con la ayuda del Señor del tema de las ataduras del creyente. Amén. Vean, me sorprende mucho, mis amados hermanos, porque hoy en el estudio de pastores, ustedes saben, pues participamos de dos estudios, uno en Guatemala y el otro pues de acá de Costa Rica, uno los martes y el otro es los jueves, ¿verdad? Y hoy pues el apóstol hablaba acerca de las fuerzas, mis amados hermanos, y muchas veces por qué es que uno se debilita, por qué es que no hay fuerzas, porque hay ataduras. Amén. Y acá, miren, con esto de las ataduras, ustedes y yo, mis amados hermanos, bien sabemos cuando hay algo, que nos está estorbando. Logramos identificar, bien sabemos también cuando espiritualmente hablando estamos firmes, estamos bien, estamos perseverando. También sabemos, mis amados hermanos, cuando estamos estancados. Logramos identificar cuando estamos gozosos, logramos identificar cuando estamos tristes, ¿sí o no? Todas esas cosas, ustedes y yo, o las logramos identificar, o las sabemos, o por discernimiento, pues valga la redundancia, discernimos, o en algún momento hablaremos un poco más profundo de guerra espiritual, pero en guerra espiritual, mis amados hermanos, hay por lo menos dos principios básicos. Uno, que es el discernimiento, de que uno puede discernir por el Espíritu y por los dones, amén, de en dónde hay necesidad, de en qué momento hay necesidad, no de orar, amén, sino de hacer guerra espiritual. Es por eso, mis amados hermanos, y perdónenme, amén, de que, y lo van a escuchar probablemente de mí varias veces, de que yo no me siento, les digo, atraído de que guarden silencio. Amén. ¿Por qué? Porque venimos delante de la presencia del Señor y hay momentos, les digo, tal vez lo han experimentado, y si no, estoy seguro que lo van a experimentar, en los que simple y sencillamente uno no puede guardar silencio.
las reuniones de los días miércoles, tal vez las hayan escuchado, tal vez no lo sé. Hemos hablado, mis amados hermanos, de un primer punto muy importante de lo que es el recibir a Cristo en el corazón. Y la Biblia claramente dice en el libro de Romanos que para que eso pues se lleve a cabo, ustedes y yo, dice, con el corazón creemos, amén, pero con la boca confesamos. Miren, uno de estos días, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo oré por los alimentos. O sea, no es que uno de estos días haya orado, sino siempre oro, pero uno de estos días yo oré por los alimentos, pero lo único que hice fue esto. Y empecé a comer. Y había uno de mis hijos a la par y me dice: papi, tú no oraste, me dice. Bien, ¿no viste que hice así? Sí, pero no dijiste ninguna palabra, no oraste, me dice. Yo podía decirle, ahí me está viendo, ¿eh? Yo pudiera decirles: yo oré en mi corazón, pero si yo no confieso, o sea, para ella no fue oración. No vamos a discutir si fue o no fue. O sea, solo pongo un ejemplo de ¿qué? De que escrito está. Y con el corazón yo creo, pero no basta creer y quedarme callado. Amén. Sino necesito abrir la boca y confesar para que entonces haya salvación. Amén. Y les digo, mis amados hermanos, que miren, ustedes y yo tenemos que irnos formando un carácter. Yo les pregunto, pensemos, es una pensada, tal vez, es un pensamiento. Tal vez ustedes en su vida pasada, decía alguien por ahí, no, eso no existe. Tal vez ustedes, en su vida pasada antes de Cristo, tal vez ustedes eran muy tímidos y tal vez la gente hacía y deshacía con ustedes y ustedes solo, no voy a quedar callado, no voy a decir nada. Tal vez, ¿verdad? No sé, solo les quiero poner un ejemplo. Y la gente les decía, los ofendía, qué sé yo, y ustedes callados, aguantando y aguantando y aguantando. Llegó un momento en el que ustedes tal vez tomaron la decisión y dijeron: no, yo ya no puedo seguir igual, porque es cierto que hay que ser manso, pero no menso, dijeron ustedes, ¿verdad? Y su doctrina, y empezaron a formarse un carácter. A tal punto, tampoco vamos a ir a los extremos, de que tal vez cuando la gente empezó a darse cuenta de que ustedes eran hombres y mujeres de carácter, dijeron: no, con ella ni se meta, muchacho, porque es cosa seria. ¿Ok? Porque les digo eso, porque en lo espiritual igual hay que formarse un carácter, mis amados hermanos. Es que el diablo, que Jehová lo reprenda, ustedes creen, mis amados hermanos, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Pero si el diablo y sus secuaces, digámoslo así, si el diablo y su séquito, amén, no su séquito, ¿verdad?, sino su séquito, decide hacerle guerra a alguno de nosotros, ¿creen ustedes que él va a tener misericordia? ¿Creen que va a tener compasión? Si la Biblia claramente dice que él vino para el ladrón, dice, pero cuando se escudriña esa palabra ladrón, es uno de los epítetos de cómo se dice diablo. Amén. Hay mucha gente que dice: no, ahí no dice diablo, y tiene razón, ahí no dice diablo, ahí dice ladrón. Pero cuando se escudriña esa palabra, es un modelo de Satanás. Dice claramente que vino para robar, para matar y para destruir. El proceso de la muerte de Satanás para la vida del cristiano no es el fin, sino el fin es destrucción. ¿Por qué? Porque si el fin de Satanás fuera solamente matar a las personas, bastaría con quitarle la vida y ya no seguiría estorbándolos después de esta vida. Sino el fin de él es destruir constantemente. Por eso es que nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero en el Seol, mis amados hermanos, el sufrimiento será constante, la destrucción será una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Ese es el plan, mis amados hermanos, del enemigo. Y ustedes y yo como cristianos, imagínense si paso a Mercy acá y los voltea a ver, ¿qué va a decir? Papi, los hermanos no oraron. Y ustedes van a decir: bien, si oré. No, si no me llenaste la boca, me dijo. Pero ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces, sobre todo cuando se trata de guerra espiritual, y ustedes y yo permanecemos callados, no va a pasar nada.
En este caso estamos hablando de las ataduras, y si yo permanezco callado, no va a pasar nada. Miren, que con esto de las ataduras, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que batallar. Tenemos que batallar. Yo les abro mi corazón y les digo, ahí está mi esposa, que puede dar testimonio, pero cuando yo identifico de que algo en mi vida no está bien, ¿saben qué hago? Yo me encierro en el cuarto, me encierro en mi habitación y le digo, cielo, voy a ir a orar. Y yo empiezo a pegar de gritos, no porque esté yo, bueno, sí estoy buscando mi liberación, estoy buscando que el Señor me libere. Que si no lo logro en un culto, entonces me voy a encerrar en mi casa. Y les digo, ahí he sido libre. Porque yo no puedo, si ya lo identifique, no puedo, no es correcto, no lo deberíamos permanecer con ataduras. ¿Por qué? Porque las ataduras lo debilitan a uno. Y el diablo sabe que Jehová lo reprenda, mis amados hermanos, y entonces viene y envía la batalla, y sabe que si alguien va débil a la batalla, ahí se muere, ahí cae. ¿Amén? Y después les digo, conocimos el testimonio de un evangelista. El evangelista, lamentablemente, mis amados hermanos, el Señor lo había rescatado años atrás del problema del alcoholismo. Él tenía problema con eso, el Señor lo sacó y se convirtió en un evangelista. Un día dijo él, voy a ir a evangelizar, ¿y a dónde creen que se le ocurrió ir a meterse? A la cantina donde él se emborrachaba. ¿Y qué creen que pasó? Se emborrachó otra vez. Miren qué tremendo. Un evangelista, no estoy hablando de una oveja, tampoco estoy menospreciando a nadie, pero un evangelista. ¿Y qué pasó? Se emborrachó, al salir de la cantina se cayó, se golpeó y se murió. El pastor llega corriendo, porque era su oveja, ¿verdad? Y pregunta, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor le responde, me lo llevé. Y borrachos, y los borrachos no heredarán el reino, pero el Señor, me lo llevé. ¿Por qué? Porque de esa vergüenza no se iba a levantar. Miren, no era que no iba a poder salir de lo borracho, sino de la vergüenza de haber cometido pecado. No se iba a poder levantar. Además, la Biblia dice, en 1 Corintios, parece que es capítulo 5, de que había uno, perdóname, que se estaba metiendo con su madrastra. Y el apóstol Pablo dice, a ese tal yo ya lo juzgué. Entréguenlo a Satanás, dice, a fin de que su alma sea salva. ¿Pues se imaginan? Tampoco vamos a hacer eso, ¿verdad? Pero antes de que hagan eso, mejor a desatarme. ¿Y cómo me voy a desatar? Vaya a su cuarto, venga aquí y adore, mi amado hermano. Amén. Yo les digo algo, como ministro de alabanza, ¿cómo puedo decir? Bueno, la presencia del Señor desciende para empezar por misericordia. No es porque, no es porque yo toque el teclado, amén. No es porque cante como sea, no es por eso. A veces, mis amados hermanos, les digo y les abro mi corazón, uno no está metido en todo tal y como debería de ser, y la presencia del Señor se derrama porque ustedes, el pueblo, está metido y la presencia del Señor se derrama. Pero imagínense sin el de la alabanza y ni los de las sillas, ¿qué va a pasar? Entonces va a pasar de que nuestros cultos, nuestras reuniones serán una rutina, y daría lo mismo, amén, quedarme en mi casa a venir al culto. Es que aunque tal vez ahorita miramos el templo y tal vez no tenga mayor forma de templo, pero por lo menos ya tenemos altar. Pero la presencia del Señor está. La presencia del Señor está. Y esa sola presencia, mis amados hermanos, me tiene que llevar a mí a querer cambiar, a ser libre, bueno, ser desatado de toda atadura. Pero yo tengo que identificar, amén, ¿de qué? De que ¿puedo buscar al Señor en mi casa y ser libre? Sí, claro que sí. ¿Puede venir y ministrarse? Sí, claro que sí. Hay muchas formas de buscar la libertad, mis amados hermanos, de ser desatado. Pero yo tengo que, les iba a decir una expresión que usamos en Guatemala, pero mejor no.
tengo que menearme, tengo que hacer algo. Amén. Y buscar, mis amados hermanos, el ser libre. ¿Por qué? Porque Satanás sabe. Miren, es que Satanás es demasiado astuto, mis amados hermanos. Y Satanás sabe bien, voy a utilizar un dicho, no sé si me voy a dar a entender, de qué pata cojeamos. ¿Sí me voy a entender? Sabe, mis amados hermanos, por dónde entrarnos. Sabe por dónde estorbarnos. Sabe no solamente en dónde somos débiles, sino que sabe también en dónde somos más fuertes. Y saben en dónde ustedes y yo que estamos casados, ahí está la clave de la respuesta. ¿Saben dónde Él sabe que somos más fuertes? En el matrimonio. Satanás, mis amados hermanos, si algo no desea, es que ustedes y yo permanezcamos casados. Es que ustedes y yo dentro del matrimonio estemos felices. ¿Por qué? Porque un matrimonio feliz es un matrimonio fuerte. Un matrimonio gozoso es un matrimonio estable. Pero un matrimonio en donde solo pleito, contienda, disensión, división, es un matrimonio que estornuda Satanás allá en el cielo y ese airecito que le llega, lo separó, los estorbó. ¿Por qué? Porque hay ataduras, porque hay cosas que yo mismo tengo que reconocer. Yo necesito, ¿qué necesito? La presencia del Señor. ¿Para qué? Para que de la presencia del Señor, lo dice la Biblia, vengan tiempos de refrigerio. La Biblia dice, arrepentidos y convertidos. Amén. O sea, primero me tengo que arrepentir y luego convertirme. Entonces, cuando no hay corazones arrepentidos, no hay conversión. ¿Por qué ustedes y yo nos decimos cristianos? Porque primero tuvimos que arrepentirnos de todos los pecados que cometíamos. Amén. Luego nos convertimos y ahora, mis amados hermanos, ante el pecado, ustedes y yo, ¿saben qué dice la Biblia? Que en nuestra lucha en contra del pecado, dice, no habéis sido capaces de derramar sangre. Entonces, perdónenme, te les voy a hacer algo exagerado, mis amados hermanos, pero ¿se imaginan ustedes que dos se estén agarrando, se estén peleando? Ay, muchas gracias, yo creo que eso necesitaba. Ok, dos se están peleando, ahí nos quedamos, ¿va? Es una imaginación, ¿no? Y le empieza a salir sangre a alguno. ¿Qué significa eso? Ah, está herido. ¿Pero por qué está herido? Porque el otro le tuvo que dar un golpe. Yo creo que fuerte, ¿no? Para sacarle sangre. No. Ahí está. Es una imaginación. La Biblia dice que en nuestra lucha contra el pecado, algunos dicen, no habéis sido capaces de derramar sangre. Entonces solo medio viene el pecado y me rindo. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hay que hacer en contra del pecado? Hay que luchar, hay que enfrentarlo. Y si hay que derramar sangre, pues hay que derramar sangre, pero no caigo. ¿Por qué? Porque escrito está, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo está la carne? ¿Qué dice la Biblia? La carne, a la carne está caro el kilo, pastor. No estamos hablando de esa carne. Que la carne es débil, dice. ¿Sí o no? Ok, vean esto. La carne es débil. Y si la carne es débil, que así está escrito, ¿por qué nos vence? Escrito está que la carne es débil. ¿Sí o no? ¿Y por qué nos vence si es débil? Puede ser por falta de comunión con Dios. Pero, miren, pues yo siempre que hablo de esto pongo un ejemplo. ¿Con quién lo ponemos acá? No, mejor no. Iba a poner a Donay, pero no. Bueno, vamos a poner un niño y un adulto. Sigo yo con las agarradas. Pensemos que se pelean los dos, el niño y el adulto. ¿Qué pensaríamos ustedes y yo? Bueno, se van a pelear, no se están peleando todavía.
¿qué pensaríamos? Que le van a dar al adulto. No, se va a pelear un niño y un adulto. Yo creo que todos pensaríamos, no, ese señor va a matar al niño. Y si miramos que el niño viene a ser como, resulta que en lugar de que el Señor le pegue, el niño le pegó. El niño le pegó al Señor. ¿Qué pensarían ustedes? Algo ilógico. O el niño es muy fuerte, o el Señor es muy débil. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué les pongo ese ejemplo? Porque la carne, comparada con el espíritu, es el niño. Y yo debería de ser el hombre maduro, fuerte, que ya di la talla. Pero ¿y si me vence? ¿Qué significa eso? O la carne es muy fuerte, o yo soy muy débil, o yo tengo muy poca comunión con el Señor. ¿Y qué va a pasar? Es que miren, mis amados, la Biblia dice, el principio de la sabiduría, ¿qué dice? Es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿De por qué hay falta de temor al Señor? Porque hay falta de sabiduría. ¿Por qué hay falta de sabiduría? Porque hay falta de temor. ¿Por qué hay falta de sabiduría y temor? Porque se desprecia la instrucción, porque se desprecia la enseñanza. Y entonces, mis amados hermanos, el plan de Satanás es mantener al cristiano atado. Un cristiano atado, mis amados hermanos, no podrá fluir, no podrá crecer, no podrá llegar a su culmen. No podrá llegar a su estado espiritual idóneo, ideal. Siempre tendrá que estar batallando de caída en caída. Se levanta y se vuelve a caer. ¿Por qué? Porque hay algo en su alma, hay algo, mi amado hermano, en el cuerpo, hay alguna ley en el cuerpo, lo dice la Biblia, de que aún falta libertad. Yo les digo algo, les decía en medio de la administración, el nombre de nuestra iglesia es Iglesia de Cristo en espíritu y en verdad. Amén. ¿Y por qué ese nombre, mis amados hermanos? Porque la Biblia dice que los adoradores que el Señor busca tienen que ser hombres y mujeres que le adoren en espíritu. Amén. Pero también en verdad. O sea, que sea gente genuina. Amén. De que si yo soy una persona aquí en la iglesia, voy a ser la misma persona, no otra. Allá, ¿en dónde? En el trabajo, si estudia, en el colegio, en la calle, en todo lugar. ¿Por qué? Porque el Señor es omnipresente y a todo lugar a donde yo vaya, ahí está Él. El salmista David decía, ¿en dónde me esconderé de tu presencia? Si voy a un lado, al otro, a lo alto, a lo profundo, ahí estás tú. ¿En dónde me esconderé? Digo pues, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y dijo el hombre para que lo visites. Yo les digo, no sé, tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Si habrán tenido, mis amados hermanos, la oportunidad de viajar en avión. Las veces que yo he viajado y me toca ventana, casi siempre resulto llorando. De plano del miedo, no es del miedo. Es que miren, llega un momento en el que el avión va despegando, ya llega un momento en que se mira, yo así lo he visto, hermano, como el mar y la tierra y el cielo todos se unen, y yo me imagino como que los hubieran soldado así, hasta la línea de soldadura, mi hermano. Y es algo, mis amados hermanos, tan hermoso, que yo siempre me recuerdo de esa cita. ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo? Para que de mí te acuerdes. Y todavía con eso me viste. ¿Quién soy yo? Y lloro. Ahorita no lloro porque no ven avión, ¿va? Pero les digo, es una cosa tan hermosa de ver las cosas tan hermosas que Dios hizo. Y todavía con eso se acuerda de mí. Amén. Entonces, ¿cómo debería de corresponderle yo a ese amor? Siendo libre. ¿Pero libre para qué? Para poder servirle. La Biblia dice, mi amado hermano, que todo
el que invoque el nombre del Señor, que se aparte de iniquidad. La Biblia dice que todo el que quiera servirle al Señor, que limpie sus manos. Amén. Yo hoy estaba aquí, me puse a limpiar, creo que se echa de ver todavía, ¿no? Y yo estaba, mis amados hermanos, anhelando verlos a ustedes. ¿Qué? Sirviendo. Pero para poder servir hay algo que hacer primero. ¿Y qué será? Lo decía hoy la profecía, deleitarse en la presencia del Señor. Deleitarse en la presencia. ¿Hay algo que ustedes me puedan decir que les produce deleite? Pero tal vez alguna comida, no lo sé, pero a uno le produce un deleite. A mí me produce deleite alguna comida, menos los mariscos, ya saben, ¿verdad? Eso sí, ¿no? Pero ver a mis hijos, a veces yo me quedo como tonto, como oído viéndolos. Ellos en su mundo, pero yo me deleito viéndolos. Ya cuando me empiezan a molestar se me acaba el deleite, ¿verdad? Pero me deleito viéndolos, cómo van creciendo en entendimiento. Amén. Y yo me quiero deleitar también viéndolos a ustedes. ¿Pero cómo? Sirviendo. Miren, no hay cosa más hermosa, mis amados hermanos, que yo pueda ver que verlos llorando delante de la presencia del Señor. Que ustedes me podrán decir, ¿y por qué tengo que llorar yo delante de la presencia del Señor? Ay, mis amados hermanos, es que el que siente la presencia del Señor, simple y sencillamente, no se puede contener. Es que si la presencia del Señor se manifestara tal y como Él es, ¿creen ustedes que la soportaríamos? No la podemos soportar. No se puede. Entonces, ese es uno de mis deleites, de mis sueños, de mis anhelos, verlos a ustedes llorando. Qué deleite, ¿eh? Pero en la presencia del Señor, lógicamente, no llorando por tristeza, no llorando por dolor, no llorando porque le pasó, no, los cubro con la sangre de Cristo. Amén. Pero imagínense, mis amados hermanos, ¿cómo puede ser? Imagínense ustedes como padres, ¿cómo se sentirían de que ven a uno de sus hijos que está quebrantado, llorando y cantando, quiero más, y llorando, hermano? ¿Y ustedes cómo se sentirían? ¿Ah? ¿Es un deleite, sí o no? ¿Y cómo creen que me voy a sentir yo viéndolos a ustedes quebrantados? Es un deleite. No lo van a hacer por mí, lógicamente, ¿verdad? Lo van a hacer por la presencia del Señor. Y esa presencia del Señor es la que nos cambia. Eso es lo que nos cambia. Por eso la insistencia, hermanos, oren, abran sus labios, métanse con el Señor, porque solo ahí, solo así, ustedes y yo experimentaremos ese cambio. Pero con todo respeto, pero si venimos, a veces hasta en pose, como ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar ahí? Nada, mis amados, absolutamente nada. Amén. Pero si yo vengo y me someto y me meto, es una cosa que solo el que la experimenta puede entender cuando se le trata de explicar. Amén. Lo han experimentado, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, cuando vengan a la casa del Señor, sean libres. Sean libres. Amén. ¿Recuerdan que allá cuando estábamos en la casa les dije, allá pues ni modo, ¿verdad? Estaba muy pequeño. Y yo decía, los hermanos no danzan porque el espacio es muy pequeño. Pero aquí ya el espacio está más grande. Entonces, tengan libertad. Dejen que el Espíritu los dirija. Amén. Y se van a dar cuenta, mis amados hermanos, que esa presencia del Señor es la que nos hace cambiar. Y entonces para mí hacer esto va a ser un deleite. Miren, es un pensamiento equivocado. Amén. Pero hubo un tiempo en el que yo pensaba, ya no lo pienso, ya no. Amén. Estoy grabando, mejor no lo digo, hermano. Ahí me preguntan después, mejor. Nada más les voy a decir esto.
De que es un deleite también, mis amados hermanos, enfrentarse a los demonios. También es un deleite. No es algo para tener miedo. Amén. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo que uno está estorbando a uno de los míos, estoy hablando de un demonio, no van a salir ustedes a buscar a las personas, y puedo echarlo fuera en el nombre de Jesús, ¿cómo creen que me voy a quedar? Contento de que lo echamos fuera. Amén. Por eso es que ustedes y yo tenemos que crecer. Mis amados hermanos, nosotros como pastores estamos limitados. ¿Se imaginan ustedes que hay necesidad de una batalla ahí en sus casas por X o Y razón? Aquí a que mi esposo y yo lleguemos a la casa de ustedes, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. Un segundo pasan muchas cosas, mis amados. Y aquí a que lleguemos a la casa de ustedes. Pero si ustedes son los sacerdotes de esas calles, tienen autoridad, ustedes mismos echan fuera lo que esté estorbando, rompen toda atadura y ustedes se quedan contentos. No, que no, pues diablo, que va te reprenda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno tiene esa capacidad, si escrito está, que todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. Si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en algo, dice la palabra del Señor, aquí en la tierra, Él lo hará. ¿Y cuántos hay en su casa? Hay más de 3, hay 5. ¿Y en la suya? 3, ahí están cabales. Y en la de nosotros 4. Amén. Pero ¿saben qué también significa ese 2 o 3? Recuérdense que ustedes y yo tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos son? 1, 2 y 3. Si tú tomas autoridad a hacer una cosa y tu alma y tu cuerpo están alineados al espíritu y tu espíritu está alineado al Espíritu Santo, suficiente. Y luego como varones, la ayuda idónea, la esposa, como esposos, como padre, vienen los hijos, ay, ¿qué va a estorbar tu casa? Vamos a hablar de las ataduras, ¿va? Ya estamos hablando de ello. Miren pues, ¿saben qué dice la Biblia? La Biblia dice, el Señor Jesús, yo, dice el Señor Jesús, soy la puerta. ¿Amén? ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado? Que la Biblia dice, yo soy la puerta. Y las ovejas entran por la puerta. Y Él es la puerta. Amén. Jesús, en el momento que Él dijo eso, era un hombre. Pero Él dijo, yo soy la puerta. La Biblia también dice, me parece que es un salmo donde dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, dice. ¿Puede una puerta? Ahí hay una puerta, miren esa puerta. ¿Puede esa puerta alzar la cabeza? Entonces, ¿por qué dice el salmo así? Alzado puertas eternas, creo que dice vuestras cabezas. Porque Jesús dijo, yo soy la puerta. Y ustedes y yo también somos la puerta. Entonces lo que entra a mi casa, ¿por dónde entra? ¿Pero qué puerta? No me gustó eso. ¿Por qué puerta? No me gusta. Entonces, ¿qué quiere, digan ustedes? ¿Por qué puerta? Usted, no. Personal. Por mí. Esa sí me gusta. Entonces, ustedes y yo somos puertas. Y lo que entra a mi casa es por mí. ¿Es por mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy la puerta. Y no solamente eso, ¿saben qué soy también? Yo soy el portero. Algún día vamos a hablar de ese tema, los porteros. Y veamos literalmente, ¿y para qué un equipo de fútbol pone portero? ¿Para qué echa autogol? No, ustedes saben, ¿verdad? Es el único que puede meter la mano. ¿Para qué lo pone?
Para que no lo goleen, ¿va? Para que no entren goles. Y ahora se imaginan ustedes si el portero de delantero, ¿qué va a pasar? O sea, esa puerta está sin portero y cualquiera que tira la puerta va a anotar. Sin guarda, sin portero. Y si el portero está atado, está abierta la puerta. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que uno, mis amados hermanos, no puede entrar a saquear el botín de un hombre sin antes atarlo. ¿Por qué? Porque es un hombre fuerte. Entonces, ¿cómo se ata un hombre fuerte? Si es fuerte, ¿cómo se ata? Con cadenas, dice. Pero ¿y si es fuerte? Para poder atar a un hombre fuerte, lo tiene que atar uno más fuerte. Y si el portero está atado, ¿por qué está atado? No es tan fuerte. ¿O lo ató uno más fuerte? Y la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que nuestra fortaleza es el Señor. Amén. Y aquí viene lo que decía el hermano, ¿verdad? Porque muchas veces, mis amados hermanos, no podemos desatar esas ataduras por la falta de comunión con el Señor. Y yo sé, mis amados hermanos, yo lo sé. Cada uno de ustedes y yo tenemos que trabajar. Escrito está que el que no trabaja, que no coma, que aguante hambre. Amén. Ya hay que trabajar, pero también hay que preocuparnos por nuestra vida espiritual. Amén. Tenemos que preocuparnos por nuestro crecimiento espiritual. Yo estoy convencido, mis amados hermanos, de que Grecia en su momento nos va a quedar pequeña. Estoy convencido. Amén. Pero, ¿y a quiénes va a usar el Señor? Solo a la pastora y a mí. Miren, es que ustedes tienen una bendición que yo no sé si ya lo lograron entender, mis amados hermanos, pero conforme la iglesia vaya creciendo, mucha gente, es por el tiempo y por el crecimiento, ya no va a tener la instrucción que ustedes están recibiendo. No la va a tener, así de simple. ¿Por qué? Porque ya se dio. Y si se llegara a repetir esa instrucción, no la vamos a dar ni mi esposa ni yo. Van a tener que ser ustedes los que la van a tener que dar, lo que ya aprendieron. Entonces tengamos presente, mis amados hermanos, que ustedes y yo, no las cosas que hacemos, porque muchas veces pues uno puede pensar, bueno, de plano, eso está pasando porque alguna puerta abierta tiene. No, si la puerta abierta soy yo, la puerta soy yo. Ya cuando se decía alguna puerta abierta tiene, tal vez se pensaba en alguna actitud, en algo que yo hice o no hice. No, pero ahora entiendo que no es una actitud, no es algo que hice o no hice o dejé de hacer. Es que la puerta soy yo. Y según como yo esté, eso es lo que va a entrar. La Biblia muestra en un salmo, mis amados hermanos, que un abismo llama a otro abismo. ¿Por qué les menciono esto? Porque según el estado en el que yo me encuentre, eso atraigo. Y mi esposa y yo lo hemos visto, mis amados hermanos, por eso, ay Dios, mis amados hermanos, tenemos que tratar de comportarnos lo mejor posible para agradar al Señor. ¿Saben qué es lo que hemos visto? Es un ejemplo, mis amados hermanos, que voy a poner, pero por algo que hemos visto. Que tal vez en algunos matrimonios el padre, el esposo, es muy violento y la esposa es muy tímida, muy cohibida. Hasta cierto punto es lógico, ¿verdad? Si uno es peleonero, pero ¿saben qué me he dado cuenta? ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que cuando los hijos empiezan a crecer, se va formando un patrón. Papi, mami, qué sé yo, me enamoré, dice él o dice ella. ¿Y de quién te enamoraste? De X persona. Y cuando uno conoce a la persona que le mencionan, resulta que el carácter del muchacho, por ejemplo, si el papá era violento, el carácter del muchacho es violento.
Y ella muy tímida. ¿Y por qué? Por lo que la Biblia dice, un abismo llama a otro abismo. O sea, la puerta que soy yo, según cómo esté yo como puerta, es lo que voy a traer. Si yo estoy viviendo agradando al Señor, ¿qué voy a traer? Paz, gozo, santidad, deleite, delicia, comunión, armonía. Pero si yo no estoy agradando al Señor, ¿qué voy a traer? Voy a traer todo lo contrario, ¿verdad? Amén. Entonces, que no se nos olvide que la puerta somos nosotros. Si vemos que en casa está pasando algo, antes tal vez de reprender, echarle la culpa al cónyuge, al hijo, a la hija, al vecino, al pastor, a la pastora, si es su casa, ¿por qué me van a echar la culpa a mí? Lo primero es, yo soy la puerta. ¿Será que yo dejé entrar esto? Eso es lo primero que todos deberíamos de hacer. Pero ¿qué es lo primero que hacemos? El pastor, la pastora, vos tenés la culpa. No, si la puerta soy yo. ¿Sí o no? ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuidarme. ¿Qué haríamos? Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Es un ejemplo, es una idea. Si vemos, mis amados hermanos, que está la puerta de nuestra casa está abierta, yo estoy parado ahí y veo que viene un hombre armado, ¿qué hago? ¿Verdad que sí? Sea por miedo, precaución o por lo que sea, pero yo voy a cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque el pensamiento es, si viene armado y la puerta está abierta, se va a meter a mi casa y adentro están, según él o la que esté en la puerta, adentro está mi esposo, adentro están mis hijos, adentro está mi esposa, adentro están mis hijos. Entonces, por amor a ellos, yo voy a cerrar esa puerta. Amén. Y el destructor, el devorador, pasa de largo. ¿Por qué? Porque mi puerta, porque yo estoy cerrado. Tengo un vallado. Miren qué dice, la Biblia dice, el que aportilla el vallado, lo muerde la serpiente. Hay un vallado, pero como dicen acá, pero yo ando de chepe por ahí, de chute, decimos en Guatemala, ¿qué va a pasar? Miren, ¿saben qué dice la Biblia? Dice la Biblia que había una mujer que se llamaba Dina, hermana de los hijos de Jacob. Dice que un día llegaron ellos a un lugar y Dina dice que se le ocurrió ir a ver al campo. La Biblia habla que el campo es figura del mundo, las costumbres de las hijas de la ciudad. ¿Y qué le pasó por andar de chepa? La violaron. Miren qué tremendo. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces nuestra alma es atada, y lo digo con mucho respeto, y es violada. ¿Por qué? Porque yo como cristiano no tengo absolutamente nada que estar viendo como Dina las costumbres de las personas de este mundo. ¿Por qué? Porque yo tengo un estilo de vida, yo tengo una identidad. Y la Biblia dice que a Dina, por andar haciendo eso, miren qué tremendo, hermano, la violaron. Ok, ella violada regresa a su casa. ¿Y qué más causó esa violación? La destrucción de un pueblo. ¿Por qué? Porque los hermanos se enteraron de lo que le habían hecho, engañaron a Siquem y al padre, y al tercer día que estaban ellos circuncidados, pues fueron y los mataron a todos. Miren lo que provocó un solo acto de insensatez. Es que el pecado no es cualquier cosa, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces pecó el hombre y la mujer adentro del huerto? Pues lo que la Biblia muestra es que una. ¿Y por qué lo sacaron? Si solo fue una nada más. Porque una vez es suficiente para abrir la puerta a Satanás. Una vez es suficiente, mis amados hermanos, para que el alma quede atada, ligada y muchas cosas más. Una. Y si el proceso continúa y no se acaba con esa una,
ahí se le abre la puerta a la iniquidad, y la iniquidad fue la que hizo caer a Luzbel, una entidad que la Biblia dice que era perfecto. ¿Cómo andamos en perfección? ¿Qué tan perfectos somos ustedes y yo? ¿De 1 a 10? Menos 10, pastor. Bueno, tengo que hablar de las ataduras, mis hermanos. Nada más voy a mencionar las citas. Juan 11:5, Juan 11:11, esto fue lo que vimos en el culto anterior, si no recuerdo mal. Juan 11:43 y 44, ahí la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que Jesús amaba a Lázaro, que Lázaro era amigo de Jesús, que Lázaro se murió y el Señor lo resucitó, pero cuando resucitó salió atado. Entonces, esa es la base de nuestro tema, las ataduras del creyente. Y cuando Lázaro resucitó, figura de haber aceptado a Cristo, pero le quitaron las ataduras, entonces Lázaro se pudo sentar a la mesa con Jesús. Amén. Cuando ustedes y yo escudriñamos la vida de Lázaro, mis amados hermanos, Lázaro era de aquellos de los que cuando Jesús llegaba y entraba por la puerta, entonces él se salía por la ventana. No sé si alguna vez vieron ustedes los picapiedra, de que qué pasaba con Pedro. Pedro sacaba al gato, ¿verdad? O al perro, no recuerdo, y él se metía por la ventana y lo sacaba él. Pues algo hacía Lázaro. Llegaba Jesús y él se salía. Lázaro no tenía comunión con el Señor. En la mayoría de pasajes se muestra Marta y María, no Lázaro. Pero Lázaro se murió, resucitó, le quitaron las ataduras y entonces pudo sentarse. Bueno, si no recuerdo mal, creo que aquí fue donde me quedé. Explicamos que esa palabra que Lázaro salió con las manos atadas y con también el rostro, significaba atar y encadenar. Esas creo que fueron las únicas dos que di. Y hoy vamos a ver una tercera, mis amados hermanos. Tengo todavía, sorprendentemente, 13 minutos. Qué tremendo, cómo pasa el tiempo aquí rápido. Dice que también salió con las manos ligadas. Entonces vean, mis amados hermanos, ¿por qué es que muchas veces el cristiano, a pesar de que es cristiano, no estoy diciendo que no es cristiano, no puede dejar de hacer las cosas que hacía? ¿O por qué vuelve a caer, como lo dice en el libro de Pedro, pero dice que se convirtió en un proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la marrana recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo? Yo siempre he pensado, ¿a quién se le ocurre lavar una marrana? ¿A quién? Si la naturaleza, la marrana de por sí es de esa hora sucia. Pero bueno, ¿por qué nos cuesta dejar muchas veces ese tipo de cosas? Por este significado, ligar. ¿Y saben qué me llama a mí mucho la atención? De que 1 Samuel 18:1 habla, mis amados hermanos, de dos almas que quedaron ligadas. Yo he conocido cristianos, les puedo decir, con muy buenas obras, pero espiritualmente hablando muy bajos. Algunos me han dicho, yo sé que tengo que cambiar. ¿Saben qué me han dicho otros más osados o más atarantados? ¿No? Yo sé que si el Señor viene hoy, pastor, me quedo. ¿Me han dicho, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque llega un punto, llega un momento en el que uno sabe que su condición no está bien, pero tampoco hace nada. ¿Qué harían ustedes que están viendo que yo tal vez estoy distraído, voy viendo para allá y me estoy acercando a la orilla? ¿Qué harían? Pues ver cómo se cae y matarme la risa, pastor. ¿Harían eso? No, ¿verdad? ¿Qué harían? Por lo menos, ¿verdad, pastor? Cuidado, vos saben que salen corriendo y caigo encima de usted. ¿Por qué? ¿Por qué me avisan? Hablen pues, para que no me caiga. ¿Por qué más me avisarían? ¿Para que no me golpeen? ¿Para que no me golpeen? ¿Por qué más me avisarían? Para percibirme del peligro. Ando buscando algo ahí interesante. ¿Por qué más me avisarían?
Porque yo entiendo, bueno, lo amo y si se cae, aunque me dé risa, me voy a tener que aguantar, pero me va a doler. O sea, por amor. Amén. Entonces, el problema con esto, mis amados hermanos, de las ataduras, es que las ataduras ligan el alma. ¿Y saben qué es lo que más me duele? Decirles que es por lo mismo. El alma se queda ligada por amor. ¿Cómo así? De que la Biblia dice, amaron más el pecado. El alma se liga. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes, miren, a mí me dice mi esposa de que el varón que tengo, Dios me lo mandó específicamente hecho a la medida? Porque miren, a veces cuando yo estoy comiendo algo así, pero demasiado rico. Allá en Guatemala, por ejemplo, no sé, aquí no sé si hay unas cosas que le llaman enchiladas. Ok, ¿qué es la enchilada? Ahí me dicen si es igual que acá, que allá. Es una tostada, es una delgadita, pero tostada. Es del tamaño de una tortilla, pero es tostada y gruesa. Cuando uno la mastica, truena. A eso le echan repollo, pero antes le llaman curtido. Lleva un proceso de que le pican remolacha o de otras cosas ahí, repollo, zanahoria, y entonces todo lo que se hace queda del color de la remolacha, morado. Ok, eso le ponen la tostada, una lechuga, el repollo con remolacha morado, y le echan queso duro, le llamamos allá, es un queso que se despolvorea, un pedacito de huevo duro y salsa, y otro poquito de queso. ¿Hay aquí de esas? ¿Y a qué le llaman enchilada entonces? ¿O si hay o no? Hay enchilada, pero es pan y por dentro trae carne. No, entonces no, nada que ver. Es repostería. Repostería. Entonces, ahí hay enchiladas, así le llaman, y eso no es enchilada. Ok, ¿por qué les cuento eso? Porque a mí me gusta comérmelas, pero como les conté, ¿verdad? Hasta arriba, porque es que es la tostada y así no crean que le echen un poquito, no, así el bulto de repollo y remolacha y todo. Y hasta arriba el huevo duro, con la yemita más rico, y todo eso. Entonces yo le empiezo a morder y así a la orilla, y dejo eso, el centro, con el huevo y todo, lo dejo para lo último, ya, para quedarme así deleitado y saciado. Y aparece alguien por ahí, que no voy a decir nombre, pero es muy tamañito. Y así aparece yo guardando aquello. Papi, qué rico. ¿Cómo se siente? Yo lo guardo para el último deleite, ¿verdad? Y llegan y me lo quitan. Me siento estafado, ¿no? Es una impotencia, ya van a entender por qué les cuento esto. Es una impotencia, ¿por qué? Porque por un lado me enoja que lo haya hecho, pero por el otro lo amo y no me voy a poner a pelear por un bocado de comida. ¿Por qué? Porque lo amo. Pero si fuera otro, ahí sí, le hago que me compre otra. Ok, ¿por qué les cuento eso? Porque si las almas quedan ligadas, si hay ataduras, es por eso. Es porque el deleite está cambiado. Hoy lo decía la profecía y lo dice la Biblia, mis amados hermanos. Deleítate a sí mismo en tu Señor, en tu Creador, y Él concederá cada una de las peticiones de tu corazón. Hay una versión que a mí me gusta mucho y dice, donde las otras dicen deleítate, esa dice ama al Señor con ternura. Y el mejor ejemplo de explicar qué es la ternura es como cuando uno ve a un niño. ¿Han visto ustedes a Maripaz? ¿Qué se siente cuando uno ve a Maripaz? Ay, dan de todo, ¿verdad? Una ternura. Y así dice la Biblia, ama al Señor con ternura y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿por qué mi alma queda ligada? ¿Por qué el alma queda atada? Por lo mismo, porque amo. Pero no he aprendido a amar lo que tengo que amar. Porque mi deleite está en otras cosas. Porque el enemigo trastocó mi alma
y la ligué. Es que esto es lo tremendo, que no es por odio, es por amor. Entonces el enemigo lo que busca es desenfocarnos para que amemos otras cosas y no amemos a quién o a quienes, cuando digo a quién me refiero a Dios, o a quienes, a nuestra familia, tenemos que amar. Y como se los decía en alguna oportunidad, y en la casa a la esposa, a los hijos les gritamos, los maltratamos, pero en la calle a los clientes los respetamos, los saludamos, hasta los honramos y peleándonos en la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque los deleites están cambiados. ¿Pero por qué se cambiaron los deleites? Porque el alma quedó ligada. Ningún alma se puede ligar si no hay amor. Entonces las ataduras lamentablemente vienen, ¿por qué? Porque escrito está, amaron más el mundo, amaron más el pecado, cambiémoslo, se deleitaron más en otras cosas que en mi presencia. Y es por eso, mis amados hermanos, no vayan a pensar que yo estoy enojado en algún momento cuando ellos digan, hermanos, hablan sus labios. No estoy enojado, es que es ese celo, mis amados hermanos, que uno quiere que ustedes también sientan lo que uno siente. ¿Por qué? Porque repito, porque es que eso, mi amado hermano, esa presencia del Señor es la que nos cambia. Venimos a recibir la palabra del Señor. Amén. Pero una de las funciones de la palabra, mis amados hermanos, es hacer que yo permanezca. Pero quien me convence a mí para que yo cambie, no es la palabra. Exacto, es el Espíritu. Y a mí el Espíritu no me puede cambiar si yo no tengo comunión con Él, si yo no tengo contacto con Él. Amén. Ustedes y yo podemos escuchar palabra tras palabra tras palabra. Díganme ustedes, ¿no desearían ustedes tener un pastor como Jesús? O mejor dicho, a Jesús como pastor. ¿Sí o no? ¿Pero y por qué se perdió Judas? Porque Judas ligó su alma al dinero. Y ustedes y yo vemos a Judas, mis amados hermanos, en varias oportunidades haciendo negocios ahí, doliéndose por el dinero. La Biblia dice, cuando le derramaron aquel perfume al Señor, que Judas dijo, ¿por qué se gastó? Miren ese Judas, ¿eh? ¿Por qué se gastó este perfume? Mejor se hubiera vendido y se le hubiera dado eso a los pobres. Y la Biblia dice que Judas no dijo eso porque estuviera pensando en los pobres, sino porque Judas era un ladrón. Entonces, ¿qué quería Judas? Robarse el dinero de ese perfume. ¿Cuánto habrá robado Judas, hermano? Pero más sin embargo el Señor ahí lo mantuvo. ¿Por qué le digo esto? Porque al final, ¿por qué Judas entregó a Jesús? Como dijo Bronco, oro. Y no oro de oración, sino el amarillo del oro. Por amor al oro, por amor al dinero, entregó a Jesús. Entregó a su Salvador, entregó su salvación. ¿Por qué? Porque su alma estaba ligada al dinero. Ese era Judas. Pero ahora hablemos de nosotros. Ay, ya llevo 59 minutos. O sea, nos queda un minuto para hablar de nosotros. ¿Me voy dando a entender? ¿Por qué el alma queda atada? Exacto. Miren qué tremendo. Por amor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al Señor que cambie nuestros deleites. Yo les decía hoy algo, mientras que estaban acá, no sé si lo escucharon o se recuerdan, pero yo les decía, despójense de los lugares de donde vienen. Entiéndase, de la iglesia de donde vienen, del trabajo de donde vienen, amén, de la casa de donde vienen. ¿Me doy a entender? O sea, ahorita estamos aquí, ya van a regresar a su casa en unas 3 horas. Ya van a ir al trabajo. Amén. Despojémonos y entreguémonos al Señor por completo. Y vuelvo a mencionar eso. Y esa entrega y esa presencia y ese derramar de mi alma y mis lágrimas te van a cambiar. Nos van a cambiar.
Y cuando veamos ahí la tentación o aquello que nos hacía sudar, sí, cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque yo aprendí a que mi deleite está en el Señor, no en el pecado, no en el mundo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, atesoremos esto en nuestros corazones, de que las almas de muchas personas están atadas porque amaron otra cosa. Amén. Vean esto, ya voy a ir terminando. La palabra ligar significa, vean esto, relacionar íntimamente a algo o a alguien, o una persona o cosa con otra u otras mediante vínculos, vean qué tremendo, legales, morales, sentimentales o de otro tipo. Yo les he explicado siempre, o les he mencionado, de que siempre, mis amados hermanos, que vemos esa palabra legal, tiene que ver con las leyes espirituales, con las leyes terrenales, y es algo, mis amados hermanos, que si es legal, no se puede romper solo así porque sí. O sea, si hay un contrato, ¿cuál es una de las leyes que avala ese contrato? Que el contrato, por cuanto es contrato, el contrato se tiene que cumplir. Y punto. Miren, nosotros, allá en Guatemala nos pasó algo. Firmamos un contrato de la compra de un terreno. Luego la señora nos estafó, nos cerró la puerta, ya no pudimos entrar al terreno. Fuimos ante las leyes a presentar el caso para que nos ayudaran. ¿Y qué creen que nos dijeron? Que no podían hacer nada porque el bendito contrato tenía que cumplirse. O sea, quería que le siguiéramos pagando a la señora y no nos dejaba entrar al terreno. No nos ayudaron. ¿Por qué? Porque era un contrato legal. ¿Qué creen que hicimos? Mejor no venir para Costa Rica. Eso pasó hace muchos años antes de venir. Pero les digo esto, imagínense que ustedes y yo pudiéramos decir, ¡qué injusticia! Pero había un contrato. Aunque lo que la señora hizo no era legal, pero nadie nos podía ayudar hasta que el contrato se cumpliera. ¿Y qué conllevaba eso? Que termináramos de pagar el terreno. Nos faltaban, creo que como 2 o 3 años de pagar. Más o menos pagábamos como 170,000 al mes. Y nos faltaban 2 o 3 años, no recuerdo bien, por pagar. Imagínense cuánta cantidad de dinero nos faltaba. Ay, Dios mío. Ya no sigo porque si no va a quedar ligada mi alma. Pues miren qué tremendo, ¿qué es ligar? ¿Por qué se ligan las almas? Porque hay una relación íntima. O sea, ninguna alma, mis amados hermanos, ninguna de nuestras almas pudiera quedar atada si no es por una relación íntima. Y con todo respeto, mis amados hermanos, pero entiéndanmelo en el espíritu. No estoy hablando ahorita de la intimidad del matrimonio. No, ahorita no. Eso era para el martes. Pero ¿tienen intimidad ustedes con cualquiera? O sea, ¿dejan ustedes que la intimidad, por ejemplo, de su habitación entre cualquiera? No. ¿Dejan ustedes que cualquiera vaya y se acueste en su cama? No, si llega que se siente en el sillón, no en la cama. Porque en la casa, mis amados hermanos, hay muchas cosas, pero hay cosas con las que uno es más celoso. ¿Se imaginan ustedes que llegue un día su amiga, su mejor amiga, y le diga, mira, ¿me prestas a tu esposo un día? ¿Qué harían? Primera y última vez que esa mujer llega, toca el piso de mi casa. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque las almas no pueden quedar ligadas. ¿Pero por qué quedan ligadas? Porque hay demasiada intimidad. Entonces, vean, esto es tremendo y con esto lamentablemente tengo que terminar, porque es que hay mucha gente, porque es que hay muchos creyentes, porque es que hay muchos cristianos que no dan la talla. Porque sus almas están ligadas.
¿Y por qué se liga un alma? Porque amó, porque tuvo intimidad. No estoy hablando de la intimidad del matrimonio, ya lo dije. Es por eso que cuesta ser libre. Es por eso que cuesta desligarse. Y es por eso que muchas veces la gente no puede o no quiere. ¿Saben qué me dijo a mí un borrachito? Ya partió, y espero yo en Dios que no haya partido borracho, no recuerdo. Llegó un día, me dice, pastor, me dice, me mencionó un proverbio que decía que, el proverbio dice más o menos que por qué uno mira, y hasta así le hizo, me recuerdo, el vino en la copa. Si uno bien sabe que después ese vino, cuando uno lo bebe, será como la mordedura de una serpiente. Y me dijo ese proverbio, ¿verdad? Entonces vine yo y le dije, y usted sí sabe lo que estaba tomadito, borracho, que la Biblia dice eso, ¿por qué toma? Le dije yo. ¿Y saben qué me respondió? Mire, pastor, el licor es un vicio maldito, me dijo, pero rico, me dijo. ¿Por qué? ¿Por qué para él? ¿Por qué decía que era rico? Porque su alma estaba ligada. Amó tanto eso que, repito, murió. No recuerdo si murió tomado, pero murió. Entonces las ataduras, mis amados hermanos, pueden llegar a ser tan profundas que aunque uno tenga el conocimiento de que está mal, no quiere cambiar. No es que no pueda, no es que no quiere. ¿Por qué? Porque amó. Y la Biblia dice que el amor es tan fuerte como la muerte. Entonces hay gente que, primeramente Dios, nosotros no. Por no dejar una ligadura, una atadura, prefiere morir. Católico nací, católico me muero. Dicho y hecho. No tengo ganas de terminar, hermano, pero tengo que terminar. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Entonces las ligaduras llegan al alma, ¿por qué? Porque uno amó. Vean que dice 1 Samuel 18:11, dice: y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las ligaduras? Hacen que uno ame las ataduras tanto como se ama a uno mismo. Y yo no puedo amar a nadie más si no me amo a mí mismo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué dice después? Y a tu prójimo, pero como se ama a uno mismo. O sea, antes de amar al prójimo, pero sobre todo, el amor al Padre. Luego, para poder amar al prójimo, me tengo que amar a mí. Y ese es el gran problema, mis amados hermanos, que muchas veces nos amamos tanto que la gente prefiere morir con sus ataduras que ser libre. Quisiera seguir, hermanos, pero ya no puedo. Bien puedo, pero el tiempo ya no da. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Amén. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios en el nombre de Jesús. Y